Bienvenidos, vamos a esperar 5 minuticos más para que lleguen algunos otros compañeros e iniciamos con la jornada del día de hoy, ¿vale? Sí, claro, profe. Yo más adelantico les paso un Google Forms para que por favor nos actualicemos como en los daticos y podamos estar como en comunicación. Ahí en respuesta van a tener mis datos, mi correo y mi número de teléfono. ¿Sí? Ese teléfono es de WhatsApp, así que me pueden escribir con muchísimo gusto, yo los voy a atender. Muchas gracias. Vale, Katy, muchas gracias por ese apoyo, por ese acompañamiento. Yo les voy a pedir aquí rápidamente pues a quienes ya están conectados, que pues con el propósito en que los demás compañeros sepan de dónde hay estudiantes, pues nos presentemos rápidamente su nombre, a qué CAU pertenece y el semestre que hace. Bueno, mi nombre es Astrid Elena Rojas Villalba, me encuentro en este momento en 10º semestre de Administración de Empresas. Aparte de ser estudiante, también soy de la parte administrativa de la UAD. Entonces, pues, no sé, cualquier cosa, cualquier apoyo, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Quién quiere seguir? Cristian. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, qué pena, no escuché bien. Sí, muchas gracias. La idea es que por favor nos comente a qué CAU pertenece y el semestre que está haciendo. Bueno, profe, pues yo soy estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Santo Tomás. Voy Sí. en 8º semestre de Contaduría Pública, pues ya. Y no más. Y no estoy a distancia, yo soy presencial, sino pues Sí. esta materia pues es estaba así en el SAC, entonces la ingresé. Así, Perfecto. profe. Perfecto y bienvenido. Dora Alejandra. Sí, señor, buenas noches para todos y todas. Mi nombre es Dora Ortiz, estudio Sociología presencial y estoy en 6º semestre. Gracias. Edgar. Hola, profe, buenas noches para todos. Yo me llamo Edgar Alejandro Pérez, actualmente estoy en 10º semestre de Contaduría Pública y también estoy estudiando pues presencialmente la carrera. Y esta materia pues es la optativa y pues me llamó la atención, profe. Vale, muchas gracias y bienvenido. Geraldine. Buenas noches a todos, mi nombre es Geraldine Zárate, pertenezco al CAU Bogotá y estoy cursando el último semestre de Administración de Empresas. Vale, muchas gracias. Samuel David. Buenas noches, profe. Mi nombre es Samuel de Burgos. Estoy actualmente en 10º semestre, también en la Facultad de Contaduría Pública presencial. Vale. ¿Quién nos falta? Wendy. Mientras tanto, Andrés Martínez. Profe, buenas tardes, profe. Buenas. Sí. ¿Me presento yo o el otro muchacho? Tranquila, Wendy. Usted entonces, por favor. Bueno, mi nombre es Wendy Castrillón. Estoy cursando 9º semestre de Contaduría Pública y ya. Bueno, vale. Y Andrés. Buenas tardes, profe. Yo soy Andrés Martínez y voy en 7º semestre de negocios internacionales. Vale. ¿Alguien queda pendiente por ahí? Sí, profe, yo. Vale, por favor.
Buenas noches para todos, mi nombre es Iván Montoya, estoy cursando actualmente 10º semestre de la carrera de Contaduría Pública de la modalidad presencial. Listo, vale. Y bueno, falto, no sé si ya con la mayoría pues me conocía, mi nombre es Héctor Mauricio Piamonte, yo soy el docente encargado del espacio académico que pues como les decía vamos a compartir con Katy para que pues acompañe esa monitoría. Me alegra pues igual que haya estudiantes de contaduría, de administración, de sociología, de negocios internacionales, bueno, hay que fortalecer el tema de la economía solidaria y yo creo que con Katy compartimos ese objetivo fundamental que es fortalecer este espacio y ustedes como futuros profesionales en negocios internacionales, en contaduría, en administración de empresas, en sociología, seguramente van a encontrar en este escenario de la economía solidaria un campo de acción muy amplio. Definitivamente, pues es un escenario en el cual nosotros podemos desarrollarnos profesionalmente en cualquiera de esas áreas y además podemos generar empresa, generar empleo desde el sector de la economía solidaria. Bueno, en la tutoría anterior, pues habíamos visto inicialmente lo referente al concepto de economía solidaria, estableciendo algunas características de ese concepto de economía solidaria. El día de hoy es que podamos continuar con los principios, los fines, las dimensiones de la economía solidaria, establecer las diferentes organizaciones que se pueden desarrollar desde este tercer sector, desde la economía solidaria. Para ello, pues nos va a hacer el favor, Katy, de ayudarnos caracterizando cada una de esas organizaciones. Entonces, me voy a permitir iniciar el día de hoy. Voy a iniciar entonces con la presentación el día de hoy, invitándolas para que por favor, en el momento en que ustedes consideren que quieren participar, que quieren hacer algún aporte, pues lo hagan, porque pues la idea es que el espacio sea muy participativo y que de esa forma nosotros podamos ir construyendo alrededor de este espacio de la economía solidaria, ¿vale? Listo, bueno, entonces habíamos quedado en la tutoría anterior en el concepto de administración, habíamos recordado pues ese proceso administrativo que tiene relación directa con el tema de la planeación, la organización, la dirección, la ejecución y el control, y que pues concluyendo en que tanto las empresas de economía solidaria como las empresas desde el sector capitalista pues debían aplicar estos escenarios de ese proceso administrativo para lograr el éxito y la sostenibilidad en el mercado. Entonces, el día de hoy vamos a empezar hablando de las dimensiones de las organizaciones solidarias, es decir, en qué campos de acción, pues tanto a nivel organizacional como hacia el aparato económico de nuestro país interfieren directamente estas organizaciones de economía solidaria. Entonces, una de esas dimensiones pues tiene que ver con la dimensión cultural, que pues definitivamente el espacio ético, la identidad institucional, el empoderamiento de la comunidad, el fortalecimiento de esos principios y valores que más adelante los miraremos un poco más en detalle, esos aportes que desde las organizaciones solidarias se hacen a la equidad de género, al enfoque diferencial, fortaleciendo pues el escenario de la comunicación asertiva y el uso de la tecnología, pues son aspectos que tienen relevancia importante en esa dimensión cultural. Dentro de la dimensión social está la información, la educación en solidaridad, el mejoramiento de las condiciones de vida,
en términos de igualdad, de equidad y la construcción de políticas que propendan por el establecimiento de un trabajo decente. En el tema económico, pues obviamente que lo que busca en esta dimensión es el fortalecimiento de los ingresos tanto de los asociados como cuando se desarrollan emprendimientos hacia la comunidad en general. El establecimiento de un comercio justo. Seguramente pues muchos de ustedes han ya profundizado en estos escenarios de comercio justo, de finanzas solidarias, de banca equitativa, donde pues igual lo que busca es que se logren unas mejores relaciones comerciales, financieras, sociales y que le permitan pues lograr un desarrollo a esa comunidad, un desarrollo integral en términos sociales, culturales, ambientales, políticos y culturales. En el espacio político, pues, ¿qué busca? O en la dimensión política, busca el fortalecimiento de la participación ciudadana, busca el fortalecimiento en temas administrativos, porque pues si hay algo en lo cual hace especial énfasis la economía solidaria, pues es en el fortalecimiento de la participación, de la democracia y de la administración efectiva de esos recursos que se manejan desde las organizaciones y con las organizaciones de economía solidaria. La organización de la comunidad, la democracia participativa y el autogobierno. Y por último, el tema o la dimensión ambiental, que pues es uno de los aspectos de las dimensiones en las cuales este tercer sector ha hecho especial énfasis, que es en el diseño de políticas que permitan unas prácticas ecológicas sanas, un buen manejo de los recursos naturales, que permitan el reciclaje. Muchas de las cooperativas que nosotros encontramos, muchas de las asociaciones que nosotros encontramos, pues tienen que ver con estos temas específicamente, con el tema del reciclaje, de la reducción, la reutilización, actividades que pues se están liderando desde el sector solidario y que pues en pequeños municipios, en pequeñas y medianas ciudades, pues están ayudando en este aspecto ambiental. Esas pues las dimensiones que están planteadas para el desarrollo del sector solidario. Ahora, ya entrando en el análisis de los principios de la economía solidaria, pues definitivamente uno de los principales aspectos sobre los cuales hace énfasis la economía solidaria es que el ser humano y su trabajo están por encima de los medios de producción. En la tutoría anterior, nosotros mirábamos cómo ese concepto de economía solidaria busca ese desarrollo integral del ser humano, que el ser humano es mucho más que necesidades económicas. El ser humano es un ser social, ser ambiental, ser cultural, y que de una u otra manera pues el espacio de la economía solidaria fortalece ese concepto de desarrollo sostenible, de desarrollo sustentable, que permite pues que se logre ese análisis de la economía no solamente desde el punto de vista de generación de riqueza a través de ingresos, sino que pues se analicen otros aspectos como el tema educación, el tema vivienda, el tema salud, y que pues de una u otra manera apuntan a este principio de la economía solidaria, y es que el ser humano y su trabajo están por encima de los medios de producción. ¿Que cuáles son esos medios de producción? Tierra, trabajo, capital y la tecnología en este momento. Otro de los principios, el espíritu de solidaridad, la cooperación y la participación y la ayuda mutua, pues son aspectos fundamentales para que este tercer sector, el de la economía solidaria, se desarrolle. Si no hay solidaridad, si no hay cooperación,
Si no hay participación y ayuda mutua, pues no estamos hablando de economía solidaria y de empresas de economía solidaria. Otro de los principios fundamentales es que tanto la adhesión, es decir, la unión de una persona a una empresa de economía solidaria, pues es voluntaria, es abierta y es responsable, es decir, nadie presiona a nadie para que participe dentro de este tipo de organizaciones. Ya hablando de las organizaciones, pues se caracterizan porque son autónomas, son o generan su propio autogobierno y tienen una autodeterminación específica. ¿Qué se explica con esto? Que las organizaciones desde el sector solidario fortalecen muchísimo el tema de la democracia al interior de sus organizaciones, que el tema de la participación es fundamental, que el tema de la equidad es fundamental para que se sostengan y se cumplan con los objetivos de estas organizaciones de economía solidaria. Y el último principio que hace referencia al servicio hace referencia al servicio a la comunidad, a la integración y a la promoción de cultura ecológica, que era de pronto pues lo que estábamos mencionando anteriormente. Bueno, acá nos faltaban estos tres principios, que es la propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. Es decir, que esto qué nos explica, que las organizaciones desde la economía solidaria, pues digamos que a pesar de que no van en contravía de la empresa privada, sí la propiedad le pertenece a sus miembros, a sus asociados, y de una u otra manera los medios de producción y los excedentes de producción que se generen, pues son excedentes que van a ser distribuidos en forma equitativa para cada uno de los miembros de la organización. La participación económica de los asociados en justicia y equidad, pues aquí, a diferencia, que más adelante también lo veremos, las diferencias entre las empresas capitalistas y las empresas desde la economía solidaria, la participación económica de los asociados pues está determinada no por el número de acciones, no por el capital que tenga, sino pues está establecido en equidad, es decir, tengo derecho a participar si soy miembro de la organización en igualdad de condiciones al resto de los asociados o a los miembros de la organización. La formación e información para sus miembros de manera permanente, oportuna y progresiva es otro de los principios de la economía solidaria. Y aquí pues obviamente que el tema de la comunicación asertiva es fundamental para que en una organización esa formación e información funcione de la mejor forma posible. Entonces, como se pueden dar cuenta, al interior de dichas organizaciones, todos esos aspectos que ustedes han venido recibiendo y formándose alrededor de la administración de empresas, de la contaduría, de la sociología, son herramientas que pueden poner al servicio de las empresas de la economía solidaria o generando empresa desde la economía solidaria. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta hasta el momento, alguien que quiera participar. Bueno, continuamos entonces con los fines de economía solidaria. Me están escuchando, ¿cierto? Casi. Yo estoy fuera, profe. Vale, perfecto. Es que hubo un momento en que me sentí muy solo. Bueno, dentro de los fines de la economía solidaria está promover el desarrollo integral del ser humano. Yo creo que igual ahí no hay explicación, allá está totalmente claro.
Otro de los fines de la economía solidaria es generar prácticas que consoliden el pensamiento solidario, crítico, creativo y emprendedor. Y aquí, pues, seguramente, pues, ustedes también han tenido la oportunidad de mirar, de profundizar en plan de negocio, en emprendimiento, de pronto en evaluación de planes de negocio, alrededor de lo que significa el emprendimiento, pues desde la empresa privada. El emprendimiento en la economía solidaria, pues si bien es cierto, debe reunir esas características que se tienen en cuenta desde la empresa privada. Hay que sumarle algunos otros aspectos de liderazgo participativo, de conocimiento que se tenga de las comunidades. Entonces, por ejemplo, aquí al hablar de sociología, al hablar de negocios internacionales, pues seguramente voy a tener que profundizar en esos aspectos, pues para poder realmente consolidar emprendimientos dentro de el modelo de economía solidaria. Otro de los fines de la economía solidaria es contribuir a la democracia participativa. Pues bueno, es la esencia de todas las empresas de economía solidaria, la democracia al interior de esas organizaciones. Otro de los fines es diseñar planes, programas y proyectos para el desarrollo económico y social. También dentro de las herramientas que se tienen ya de carácter administrativo, de carácter evaluativo al interior de estas organizaciones, pues están los planes de educación socioempresarial que le permiten pues proyectar a la organización desde la economía solidaria, definiendo pues esos objetivos que se tienen como empresa solidaria. Y pues otro de los fines de la economía solidaria es garantizar a los miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo, la gestión y distribución equitativa en beneficios. Entonces, pues como mencionábamos anteriormente, cada uno de los miembros de la organización tienen igualdad de derechos, igualdad de obligaciones, y pues la única, digamos que la única diferencia que podrían tener al interior de la organización es si forman parte de algunos de esos comités de control o comités administrativos al interior de esas organizaciones. Bueno, continuamos con los valores dentro de la economía solidaria, que está la responsabilidad, la igualdad, la ayuda mutua, la honestidad, la equidad, autogestión, democracia, transparencia y solidaridad. Esos son los valores que distinguen a este sector de la economía solidaria. Entonces, yo quiero volver a ese concepto, de pronto a ese concepto de economía solidaria, según la ley, para que pues igual ustedes lo tengan en cuenta. Según la ley, el artículo segundo de la ley 454 del 98, economía solidaria es el sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas, identificadas por prácticas autogestionarias, solidarias, democráticas, humanistas, sin ánimo de lucro, para el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. Entonces, recuerden por favor siempre, desde la contaduría, desde la administración de empresas, desde la sociología, desde los negocios internacionales, ese concepto tan bonito de economía solidaria, definido por la ley 454 del 98, y que si se aplicara al menos en
en algunos escenarios de la misma economía solidaria, pues realmente estaríamos aportándole a meterle ahí sí, como se dice, más corazón al mercado y menos mercado al corazón. Entonces es importante que nosotros ojalá nos apropiemos de ese concepto de economía solidaria y bajo ese concepto de economía solidaria pues apliquemos esos principios, esos fines, esos valores que nos permitan desarrollar emprendimientos que realmente le aporten pues a una comunidad y que le permitan pues generar un desarrollo integral para todos los miembros de la comunidad, que en últimas debería ser el fin último de la economía, ¿no? Bueno. Algunas características de la empresa privada, entonces, unión de capitales, donde prima el capital sobre las personas. El control se hace con base en el número de acciones que se tengan o en la cantidad de capital que posea. Se disfrutan de las ganancias si se es socio de la empresa y el trabajador no tiene derechos sobre las utilidades que genera esa empresa. Pues igual es el modelo económico imperante, es el modelo económico en el cual nos hemos movido y que busca pues de una u otra manera el lucro individual dentro de un sistema capitalista y ya viendo pues las características que determinan a la empresa desde el modelo de economía solidaria, pues es una unión de personas que podrían ser motivadas pues obviamente por una necesidad en específico, pero pues igual aquí cuando hablamos de economía solidaria pues no debemos pensar en que estamos trabajando alrededor de un sector que de pronto administra pobreza o administra de pronto ayudas humanitarias. No, aquí también hay empresas fuertes, empresas que generan riqueza y que tal vez en la tutoría anterior les mencionaba experiencias positivas como Alemania, como Estados Unidos, como Italia, Francia, Canadá, aquí a nivel de América Latina, Argentina, Chile, Brasil, donde el sector solidario genera riqueza también al interior de estas economías capitalistas a ultranza y pues son fuertes, solamente que han enfocado pues ese desarrollo en pro de esos principios, en pro de esos fines, de esos valores que determinan la economía solidaria. Y aquí pues otra de las características es que priman las personas sobre el capital. Entonces, ese es un aspecto fundamental dentro de la economía solidaria. Ahora, cuando hablamos nosotros de empresas de economía solidaria, siempre las asociamos con empresas sin ánimo de lucro, pero ojo, siempre decimos que el hecho de que estemos hablando de empresas sin ánimo de lucro no quiere decir que sean con ánimo de pérdida. Y aquí, pues, obviamente que obliga a que todas esas herramientas de planeación, de control, de evaluación, de seguimiento, de gestión que hemos aprendido durante toda nuestra formación profesional, pues también salgan a flote y sean implementadas en las empresas de economía solidaria, sean aplicadas y desarrolladas, porque pues aquí también se necesita que las empresas sean sostenibles y que generen rendimientos suficientes para poder participar dentro de una serie de actividades que les exige ser sostenibles, por lo menos desde el punto de vista financiero, y generar unos rendimientos y unos excedentes para distribuir dentro de sus asociados. El control de las organizaciones se basa en las decisiones de todos y pues aquí el tema de la democracia, pues como lo hemos venido
conversando es fundamental porque pues las decisiones se toman en función de lo que, por ejemplo, si estamos hablando de una cooperativa, en torno a las decisiones que tome la Asamblea General de esa cooperativa, y no solamente del gerente o de la junta directiva de la organización, sino que pues esas decisiones fuertes, grandes sobre el futuro de la organización siempre deben ser aprobadas por la Asamblea General, que es el máximo organismo en una organización desde el sector solidario. Se disfrutan los excedentes. ¿Y cómo se disfrutan? En salud, en educación, en recreación, en financiamiento, en apoyo a proyectos productivos, en educación. Ya dependerá de la organización solidaria hacia qué destina esos excedentes de producción. Dependerá también de la Asamblea General de la organización hacia qué destina esos excedentes que pueda generar la organización. Y sus asociados y cogestores tienen derecho a los excedentes. Entonces, aquí todos quienes participan dentro de la organización tienen derecho a esos excedentes que pueda generar esa organización. Y aquí, pues, esas empresas de economía solidaria, pues, también están caracterizadas por ese trabajo en equipo, por el tema de la solidaridad, por el tema de la satisfacción de necesidades, y pues que en últimas lo que busca es, desde la economía solidaria, que se establezca un modelo alternativo de desarrollo al modelo capitalista, que le permita pues hacer organizaciones o fortalecer organizaciones, generar emprendimientos desde la organización solidaria, desde las organizaciones de economía solidaria, a través de empresas que pues también generan rendimientos, que también generan riqueza, que también generan empleo para un aparato productivo y que les exige también ser competitivas y que les exige aplicar pues todas las herramientas administrativas, de gestión, de control, de planeación, que se desarrollarían en una empresa dentro del modelo capitalista, pero pues obviamente aplicando esos principios, esos fines, esos propósitos de la economía solidaria y fortaleciendo o aplicando también esos valores desde las organizaciones solidarias. ¿Algún aporte, alguna inquietud hasta el momento? Sí, profe, qué pena. Yo quería preguntarle cuál sería entonces, digamos, como la diferencia entre, digamos, como el lucro y, digamos, esto que usted nos habla de los excedentes. Y tenía otra pregunta además, y es, digamos, sobre no sé hasta qué punto, digamos, también los aportes que se reciban como del Estado, no sé si hay alguna ayuda, digamos, estatal. Bueno, entonces, para tener claridad, pues digamos que las empresas desde la economía solidaria, pues lo que generan son excedentes que deben ser distribuidos entre sus asociados, pues a través de actividades como recreación, como salud, como financiación, si por ejemplo estamos hablando de una cooperativa dedicada al tema de financiación, y pues si estamos hablando de una empresa desde el modelo capitalista, pues aquí los rendimientos única y exclusivamente se miden en términos de ganancias medidas pues en cuánto dinero se obtuvo frente al año anterior. Ese, digamos, sería la forma de medir ese lucro en la empresa privada. Aquí, en la empresa desde el sector solidario, deben haber rendimientos, debe generarse en ganancias, pero esas ganancias son distribuidas
para sus asociados, para sus miembros, a través de excedentes, o si los miembros en la Asamblea General, los asociados deciden, por ejemplo, es una cooperativa y deciden hacer inversiones que les permitan fortalecerse, pues será una de las formas en que pueda ir creciendo esa organización solidaria, si estuviésemos hablando, por ejemplo, de una cooperativa, que más adelante ya iremos caracterizándola. Y pues bueno, el papel del Estado, pues digamos, frente a esto, se supone que un Estado lo que debe hacer es generar las condiciones para que, pues, bien sea desde la empresa privada o del sector solidario, se genere rendimientos, pues, bien sea para la empresa privada o para el sector solidario a través de excedentes. Y el Estado, pues, lo que debe hacer es fortalecer este tipo de organizaciones. Digamos que en este momento la organización que lidera la política pública frente al sector solidario es la Unidad Administrativa Especial de las Organizaciones Solidarias. Se supone que es la entidad que está liderando el fortalecimiento, el tema de educación, el tema de pronto de la formalización de organizaciones. Y pues bueno, pueden generarse recursos, por ejemplo, para asociaciones, si estamos hablando de asociaciones para el sector agropecuario. Entonces el Estado lo que hace es que le entrega dinero a comunidad organizada. ¿Organizada cómo? Puede ser a través de asociaciones, de corporaciones, de fundaciones, porque pues el Estado no se lo puede entregar, entre comillas, a un individuo en particular, sino que pues se lo debe entregar para financiar proyectos a través de asociaciones, corporaciones, fundaciones. Debería ser, pero pues en la mayoría de los casos, como no se ha fortalecido el tema de educación solidaria y el común de la población, no hemos entendido que a través de las empresas de economía solidaria podemos también generar riqueza, generar empleo, generar bienestar para la sociedad, pues no le hemos puesto el interés suficiente a esas empresas de economía solidaria. No sé si le respondí la pregunta o hace falta algún aspecto sobre el cual aclarar. No, profe, muchas gracias, ya me quedó más claro. Listo, bueno, vale. Características, pues, de las organizaciones sin ánimo de lucro, como les decía, el hecho de que hablemos de organizaciones sin ánimo de lucro no quiere decir que sean organizaciones con ánimo de pérdida, y se presume que son organizaciones sin ánimo de lucro porque son empresas asociativas que no tienen, digamos, ese propósito fundamental de lucrarse en términos de dinero, sino que pues lo que busca es generar rendimientos, generar excedentes que le permita mejorar la calidad de vida de sus asociados. Se caracteriza también pues porque sus activos son irrepartibles. ¿Eso qué quiere decir? Que pues no van a coger una asociación, una fundación, y si yo soy miembro de esa asociación, me van a entregar un escritorio, me van a entregar un computador. No, lo que se hace al liquidar un tipo de organización como una asociación es que se entrega esos bienes que se tengan, ese capital social que se tenga a otra organización del mismo carácter o al que defina la entidad liquidadora, si hay un remanente patrimonial. Se caracteriza pues también por generar obviamente excedentes sociales, revalorizar los aportes, es decir, que si por ejemplo yo tengo un aporte de 100,000 pesos y a una cooperativa y resulta que le fue muy bien en su año fiscal a esa cooperativa y tiene rendimientos altos, parte de esos recursos podrían destinarse a revalorizar mis aportes. Y por ejemplo, si es del 10%, pues ya no tendría 100,000 pesos, sino 110,000 pesos. Y el crecimiento de reservas y fondos.
Entonces, esos excedentes van a dirigidos al crecimiento de reservas y fondos. ¿Qué quiere decir eso? Al interior de esas organizaciones hay fondos como el de, por decir algo, por dar un ejemplo, el Fondo de Educación. Entonces, podría destinarse recursos de la organización para apoyar la formación o la capacitación en economía solidaria para los miembros de la organización o para sus familiares o para atraer más miembros a esa organización. Esas son las características fundamentales que tienen las organizaciones de economía solidaria y que pues se les denomina como organizaciones sin ánimo de lucro. No sé si haya algún aporte, alguna pregunta. De pronto pues nuestros compañeros estudiantes de contaduría, si consideran que desde la parte contable hay alguna diferencia entre las organizaciones de economía solidaria y las organizaciones desde el sector capitalista. Me gustaría escucharlos y si tienen algún aporte que pues igual nos lo hagan saber. Profe, a mí en lo personal sí me genera una duda en lo que menciona el remanente patrimonial, de que, pues digamos, los bienes que posee la entidad sin ánimo de lucro, pues cuando llega a entrar a una liquidación, se trasladan a otra. Ese traslado no se caracteriza por una remuneración económica, profe, o solamente es como la transferencia de los bienes, por decirlo así. Pues si es una asociación, si es una fundación, por ejemplo, una fundación que de pronto entró en una circunstancia particular y entra en liquidación, entonces ya de acuerdo a los estatutos de esa fundación, pues digamos que debe quedar establecido en caso de liquidación hacia dónde irían esos remanentes patrimoniales y hacia dónde van normalmente. Van hacia de pronto otra entidad, por ejemplo, si la fundación tiene una relación directa con el sector educativo, por decir algo, o si maneja programas relacionados con la niñez. Entonces, lo ideal sería que si tiene, por la manera de ejemplo, 100 millones de pesos, pues esos 100 millones de pesos en remanente patrimonial, si ya quedaron establecidos por estatutos que deban ir a una organización de la misma línea, o si ya está establecida qué organización dentro de, digamos, de las condiciones para la liquidación, pues se debe hacer en esa forma, porque en últimas, pues, digamos, si estamos hablando de una fundación, nosotros podemos ser miembros activos de esa fundación y cómo podemos participar, aportando con nuestro trabajo, con nuestros aportes, pero si la fundación entrara en crisis y en un proceso de liquidación, pues nosotros no formamos parte o no somos dueños de esos bienes, de ese patrimonio que pueda tener esa organización, sino que debe ser destinada a una organización que determine la entidad liquidadora, o si quedó establecido en los estatutos hacia dónde se deben dirigir esos remanentes patrimoniales. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, continuando, vamos a mirar los tipos de organizaciones en la economía solidaria. Y aquí pues yo solamente me voy a, digamos que a limitar a mencionar y a caracterizar de pronto algo para que ya en el siguiente espacio Katy nos haga el favor y nos explique en una forma mucho más detallada pues cuáles son las características de estas organizaciones. Entonces, básicamente dentro de la economía solidaria existen dos tipos de organizaciones. Unas que son las organizaciones solidarias de desarrollo, que pues básicamente son las corporaciones, las asociaciones, las fundaciones,
los grupos de voluntariado y los organismos de acción comunal. Estas organizaciones solidarias de desarrollo se caracterizan por ser organizaciones que ejercen su actividad en beneficio de terceros. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, me gustaría, alguien me comentaba hace rato que trabajaba con una fundación. ¿Qué fundación es y qué actividad desarrolla? Este tipo de organizaciones solidarias de desarrollo lo que hacen es ejercer actividades hacia afuera de la organización. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de las corporaciones, las fundaciones, los grupos de voluntariado y los organismos de acción comunal, toda su gestión está enfocada hacia terceros que no necesariamente están vinculados directamente con la organización que se está analizando. Y ya en el caso de las organizaciones de economía solidaria, que son las cooperativas, las precooperativas, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales, son organizaciones dentro de la economía solidaria que desarrollan una actividad económica en beneficio propio y de sus asociados, propio de la organización y de sus asociados. Entonces, si ustedes, digamos que analizan ahí a profundidad, pues estas organizaciones ya entran a caracterizar o a establecer algunas características y algunas diferencias importantes dentro de las organizaciones solidarias de desarrollo, que son las corporaciones, asociaciones, fundaciones, grupos de voluntariado y organismos de acción comunal, y las organizaciones de economía solidaria, cooperativas, precooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales. Básicamente ese es digamos, el escenario que tenemos dentro de la economía solidaria como organizaciones, y es el escenario en el cual, vuelvo, insisto, nos podemos desarrollar como profesionales en administración de empresas, como profesionales en contaduría, en economía, en sociología, en negocios, porque pues igual todas estas empresas requieren, y vuelvo y repito, que todo ese conocimiento que se ha venido adquiriendo en su formación profesional requieren que lo pongan pues al servicio de estas instituciones, pero con el enfoque de economía solidaria, con ese concepto de economía solidaria y aplicando esos valores, esos principios, esos fines de la economía solidaria, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, si alguien quiera participar. Clara digamos, la definición de organizaciones solidarias de desarrollo y organizaciones de economía solidaria. Me interesa que haya esa claridad, porque pues una de las actividades que ustedes deben desarrollar en práctica pues es caracterizar una de esas organizaciones, y para caracterizar pues yo tengo que tener claridad sobre en qué escenario es que se está moviendo esa organización. Profe, yo quería preguntar una cosa. Bueno, digamos, de esos dos tipos que se nos presentan, ambos pertenecen a las empresas de economía solidaria, ¿verdad? Sí, son las dos, digamos que es decir, tenemos el tercer sector, que es la economía solidaria. Y dentro de la economía solidaria hay dos tipos de organizaciones. Unas que son las organizaciones solidarias de desarrollo, que son las corporaciones, las asociaciones, las fundaciones, los grupos de voluntariado y las juntas de acción comunal. Y al otro lado están las organizaciones de economía solidaria, que son las cooperativas, las precooperativas, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales. ¿Cuál es la gran diferencia? Que las organizaciones solidarias de desarrollo, toda su gestión va dirigida hacia afuera de la organización,
Hacia afuera, ¿qué es? Hacia terceros de la organización, fuera de la organización. Y las organizaciones de economía solidaria, toda su gestión está dirigida hacia sus asociados y pues al beneficio propio de la organización. Esa es, digamos, que la gran diferencia entre organizaciones solidarias de desarrollo y organizaciones de economía solidaria. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, pues le pido el favor a Katy, a partir de este momento ella nos va a hacer el favor de acompañarnos con la caracterización de las organizaciones solidarias de desarrollo y las organizaciones de economía solidaria. También igual les pedimos el favor que en el momento en que ustedes lo consideren, pues participen, y si desde la experiencia pues hay aportes, pues también bienvenidos, porque la idea es que vayamos construyendo y que vayamos formándonos pues alrededor de este tercer sector de las organizaciones de economía solidaria. Entonces, Katy, es tan amable. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir para que... Sí, le agradezco. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Sí, ahí estamos viendo. Sí. Bueno, como venía diciendo el profesor Héctor, hay dos especificaciones de tipos de organizaciones, ¿verdad? Entonces tenemos las organizaciones de economía solidaria y tenemos las organizaciones solidarias de desarrollo. ¿Quiénes están o quiénes hacen parte de las organizaciones solidarias de desarrollo? Bueno, hacen parte las asociaciones, aquí están, ¿sí? Voy a ir ampliando para que vayan mirando como más de cerquita, no sé si alcanzan a leer, ustedes me dicen. ¿Sí? Entonces aquí tenemos las asociaciones, tenemos las fundaciones, ¿sí? Tenemos las corporaciones, que están bajo la misma denominación que las asociaciones, tienen muchas características y cubrimiento legal igual, organizaciones de voluntariado, tenemos las juntas de acción comunal, ¿sí? Voy a hacer unas especificaciones, unas claridades frente a cada una de ellas. Por ejemplo, para el caso de las asociaciones, pues lo que se quiere es que haya una unión de personas o entidades para un fin común, pero siempre benefician a terceros. La denominación de las personas que se integran puede ser en calidad de afiliados. Para organizar una entidad que se llame asociación, pues puede ser también profesionales, sindicatos, vecinos, entre otras. Yo le voy a pedir al profe que cualquier cosa que él quiera hacer un aporte, de una vez lo haga porque él es el experto de la materia, ¿no? Bueno, una asociación de desarrollo de la comunidad es un grupo organizado de personas dentro de una comunidad que busca realizar todo tipo de acciones para mejorar las condiciones sociales, económicas, culturales y ambientales del área en la que convive. Sí, o sea, ahí siempre va a haber como un factor que los une, aunque beneficien a terceros. El objetivo de las personas que se asocian siempre va a ser beneficiar y cumplir ese objeto social por el cual es la naturaleza constitutiva de la asociación. La libre adhesión, como ya lo venía diciendo el profesor Héctor, la libre adhesión tiene que ver con la capacidad o con la posibilidad de estar abiertos a que una persona ingrese, se retire, ¿sí? Salvo algunas observaciones o algunos artículos que estipulen los estatutos o los reglamentos cuando hay lugar. Estas organizaciones se regulan por estatutos y se constituyen por tiempos determinados, es decir que las asociaciones siempre cuando la gente se organiza quiere cumplir un objetivo. Entonces, cuando es alcanzado, a veces se organizan, crecen más o
o simplemente ya no las utilizan, ¿sí? Estas organizaciones son sin ánimo de lucro, de carácter privado, con fines benéficos o sociales, de cultura o deportivos. No hay un monto mínimo para que ellas se constituyan, y esto es muy importante anotarlo porque en el caso que vamos a ver más adelante de las fundaciones, hay una particularidad que hace la diferencia real entre lo que es una asociación y una fundación en el sentido del patrimonio, de cómo se caracterizan. Ellas, para poderlas constituir, pues necesitan un acta fundacional que debe cumplir con unos protocolos mínimos y tener unos estatutos pues que los rijan porque su carácter es privado. Entonces, cuando hablamos de que el carácter es privado, habla de que pues tienen cierta autonomía, como lo decía el profesor, cierto autogobierno, cierto autocontrol y una libre autodeterminación. En su estructura organizativa, ¿sí? Ellas se rigen por las normas que autorizan en los estatutos la Asamblea General. Establecen una junta directiva que es la que va a dirigir la organización. El control lo ejerce un revisor fiscal. A veces hay algunos momentos en que no lo hacen, ¿sí? Pero pues siempre se aconseja que sí se haga. En el caso de las fundaciones esto es un poquito más estricto. En el caso de las asociaciones, la gente cuando se une pues con esfuerzos propios para aunar esfuerzos, no solamente económicos, sino de bienes, de recursos humanos, de diferentes clases de recursos, ¿sí? Entonces, por lo general, cuando una asociación se une, las personas que están ahí, aunque tienen un propósito, se unen es para aunar esos esfuerzos técnicos, financieros, operativos, para sacar adelante esa idea en común que tienen y resolver una necesidad que tenga que ver con su entorno, algo muy sentido con lo que ellos están conectados y resolver ese problema de desarrollo que tiene ese colectivo. En el tema de la ejecución, las asambleas nombran presidente y secretario, pues esto se logra de dos formas. Una que se logra de manera ocasional por cada reunión, pueden nombrar presidente y secretario de la reunión, y otra que es cuando ya ejerce el presidente dominio como representante legal, ¿sí? O a veces, en otros casos, en otras formas asociativas, incluso en esta, pueden nombrar a un gerente o a un directivo de esa junta, quien haga las veces de representante, de secretario y presidente. Ahora, todo esto que debe quedar establecido en los estatutos, debe quedar establecido en las funciones, ¿sí? De la estructura organizativa de la entidad, pues si ya son privadas y todo lo que vayan a hacer debe estar de manera participativa, consensada, construida por este colectivo. Bueno, estuvimos averiguando un poquito sobre algunos temas legales, las reseñas constitucionales, el artículo 38, el artículo 103, bueno, hay otros artículos también, el 105, el 104, que hablan sobre esas formas asociativas y cómo el Estado las apoya en dos títulos. Uno, que lo decía el profesor Héctor en el tema de la participación ciudadana, que tiene unos enfoques muy importantes. El primero es que es un tema de derechos fundamentales y que ahora salió hace poquito una nueva ley sobre la participación ciudadana y cómo se ejerce el control social, y que en la Constitución política pues estaba escrito y hasta el 2015 cuando ella se vino a reglamentar. Sí, pero bueno, de participación ciudadana no vamos a hablar ahora, pero es un principio y es un derecho fundamental el tema de la participación, y es una manta con la que se cobijan las formas asociativas. Por otro lado, tenemos las fundaciones.
Las fundaciones son empresas de personas también para beneficiar a terceras personas. No hay una calidad de asociados, es decir, de propietarios, de dueños. Ahí se pueden juntar personas o empresas y estas personas buscan el bienestar de esa tercera persona. Por ejemplo, hay diferentes organizaciones, fundaciones. Yo siempre resalto este punto acá porque las fundaciones, con el tema del patrimonio, aunque el patrimonio es autónomo, ¿sí? Y aunque no está determinado con un saldo, con un mínimo, ¿sí? Cuando ellos constituyen la fundación, las personas van a constituir la fundación, lo hacen en calidad de fundadores, ¿sí? Benefician a terceros, pero en el tema del patrimonio, cuando ellos establecen su objeto social de cómo van a beneficiar a esos terceros, entonces el enfoque es claro porque sí debe haber un patrimonio que respalde esa idea. ¿Sí? Por lo general las fundaciones la deben organizar o es montada o estructurada por empresas que quieren beneficiar a terceros porque de alguna manera los están afectando, porque de alguna manera los quieren formar, porque quieren hacer parte integral de ese equipo, porque ese foco de personas, ese foco de beneficiarios, ellos lo tienen detectado o les hace alguna afectación. Las fundaciones son personerías jurídicas, se regulan también por sus estatutos. Y muy importante que aunque los fundadores luego se retiren y nombren una junta, ¿sí? Siempre se va a regir por sus estatutos, por la naturaleza por la que se constituyó esa fundación. Bueno, las organizaciones que son fundaciones, pues no tienen vigencia de tiempo. Sin embargo, un mínimo de 2 años para que existan. Es decir, si alguien constituye una fundación a través de su empresa o a través de amigos, de otras personas, y logran constituir una fundación porque quieren beneficiar a cierto sector, pues ¿para qué se mete en eso si no va a trabajar en eso? Es decir, tiene que tener claridad y que de verdad esa actividad es sentida, de verdad que la gente que se va a involucrar ahí está comprometida, porque las fundaciones no se deslegalizan, por decirlo así, en un periodo mínimo de 2 años, ¿sí? Tienen que durar 2 años como mínimo y esperando pues que logren funcionar, ¿sí? Como lo decía, no hay monto mínimo del patrimonio, pero hay unas responsabilidades que van acordes con el objeto misional, con el objeto de la contribución a su visión, con el alcance de ese objeto social por el cual fue constituida esa fundación. Las fundaciones también tienen asamblea general, tienen junta directiva, ¿sí? Como lo vemos aquí, ejerce un control fiscal, un revisor fiscal. No sé si el profesor tenga una nota que hacer aquí. Y su ejecución, la ejecución de las decisiones o esa parte administrativa, financiera, operativa, la ejerce presidente, secretario y un representante legal y aplica el concepto de estructura para las formas asociativas, así como se explicó desde el principio en el tema de las asociaciones, ¿sí? Aquí tienen apoyo, respaldo legal, el tema a nivel de consulta, ¿sí? Con el Código Civil, el artículo 633 al 652. Y la sentencia 1940 de la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia. Sería bueno que nosotros les vamos a facilitar este cuadrito. Hicimos un esfuerzo como por resumirle a lo más importante, pero es necesario de todas formas que se lean las normas y la adhieran o la anoten, cualquier otra observación que ustedes quieran. Nosotros se los vamos a dar en imagen y en Excel. Bueno, las corporaciones.
también requieren de un vínculo en común, pero no necesariamente las personas tienen unos criterios muy claros de la Constitución, ¿sí? ¿Para qué son? Tienen un objetivo claro, una misión definida, una visión contundente, buscan alcanzar bienestar social. Por lo general, en los territorios con tantos problemas de desarrollo corregimental y veredal, las corporaciones y las fundaciones están constituidas por organismos fuertes en estructura técnica, en capacidad humana, en calidad, ¿sí? Y en calidad muy importante de gestión. ¿Por qué traigo a colación el tema de la gestión? Porque ellas ejecutan programas, proyectos, donde acompañan procesos social comunitarios en las bases sociales a nivel del desarrollo endógeno, es decir, de los territorios. Entonces, ese bienestar de los asociados física, intelectual y moral se hace con conocimientos y se hace con ciertas distinciones, porque de verdad que deben estar calificados para poder hacer ese acompañamiento social en los territorios. Hay varias organizaciones, una con la que yo trabajé, la Corporación PBA, una entidad internacional que practica presencia en 5 países, que son expertos en desarrollo rural y, bueno, su denominación es corporación. Y hacen acompañamiento, han diseñado sus propias estrategias de metodología de trabajo social, con la que a través de los años han ido acumulando experiencias para brindarle a la sociedad ese bienestar intelectual, físico y moral, y los apoyan en sus procesos administrativos, en la ejecución de sus proyectos, por la falta de capacidades administrativas y financieras que tienen las organizaciones de base, que por lo general esas organizaciones de base más pequeñitas utilizan mucho la figura de asociaciones. Bueno, como lo vengo diciendo, las corporaciones tienen un objeto social muy claro, con actividades específicas para ciertas comunidades y no solamente poblaciones sentidas, sino científicas y también culturales. Eso depende del objeto social para el cual el marco de legalidad le permita a la corporación ejecutar sus actividades. También se regulan por estatutos y se constituyen pues, por tiempos determinados. En el caso del ejemplo que les acabo de dar de la Corporación PBA, bueno, ya tiene muchísimos años, pero ellos legalizan todos sus procesos anualmente y los estatutos rigen su organización y se reúnen de manera participativa a tomar decisiones unánimes, ¿sí? Son organizaciones sin ánimo de lucro. Su fin es la protección de la actividad que realizan y también tiene un carácter privado este tipo de organizaciones. No hay monto mínimo para su patrimonio, ya se pueden organizar para hacer estos fines. Yo les hacía la salvedad de que la asociación y la corporación son muy parecidas o se rigen por los mismos parámetros patrimoniales, porque a diferencia de las fundaciones, pues las corporaciones, pues las personas o las empresas se unen para aunar esos esfuerzos, ¿sí? No tienen claro su foco de trabajo, su foco de luz, su camino, su ruta de navegación, pero en las corporaciones y en las asociaciones, pues el capital económico no está establecido como un valor mínimo, con un valor, una cuantía mínima, sino que se aunan esfuerzos. Perdón, Katia. Adelante, profe. Sí, ahí pues básicamente es porque las fundaciones pues como cumplen una función específica, están destinadas para una actividad particular, entonces se supone que deben tener un patrimonio, un dinero para desarrollar esas actividades, mientras que las asociaciones son gestoras de proyectos que pues pueden arrancar con un emprendimiento económico y social desde cero
esperando una financiación o recogiendo recursos para poder cumplir con esa labor. Y aquí esta parte donde dice que de carácter privado es que, pues a pesar de que son organizaciones de economía solidaria, se rigen pues por todas los lineamientos legales de la empresa privada. Entonces, el tema de contratación laboral, el tema de relaciones entre fundaciones, corporaciones, asociaciones, Estado, cuando de pronto desarrolla alguna actividad contractual, pues tiene ese carácter de privado. Eso era lo que quería aportar. Adelante, Katy. Muchas gracias. Excelente aporte, profesor. Muchas gracias. Bueno, chicos y chicas, aquí, bueno, hay otra cosa importante que resaltar, que las corporaciones, su sistema de control, de dirección, de control, de vigilancia, ¿sí? Pues también está estructurado, ¿sí? Pero algunas de ellas, en el caso de las regionales, pues el control lo ejercen a través de las gobernaciones, y en el caso de Bogotá sería la Alcaldía Mayor de Bogotá. Todas, bueno, en la parte del legal, no sé si el profesor quiere de pronto extender esto acá, este pedacito. Profesor Héctor. No, señora, tranquila, siga. Okay. Bueno, en la parte legal, pues tenemos anotado el Código Civil del artículo 633, reseñas constitucionales, artículos 38, 103 y 105. Tienen que recordar que las reseñas constitucionales, cuando se cita el artículo, es que ellos tienen un orden, ¿verdad? Desde el principio hasta el fin, ¿sí? De manera creciente, y que se organiza por títulos. Entonces, de pronto este artículo 38 pertenece a cierto título, capítulo 1, y que es posible que el 103 pues pertenezca también al capítulo 1, pero es de otro título. Entonces es mejor anotar reseñas constitucionales por artículos para que ustedes lo puedan citar. Incluso está virtual, la pueden citar virtual y leerlo, que es más práctico, el escenario digital de la Constitución Política de Colombia de 1991, por la cual estamos profundamente agradecidos, y las personas han podido lograr reconocimiento, equidad, igualdad, participación, y que muchos de sus derechos fundamentales en realidad sean reconocidos por el Estado, que es un Estado social de derechos. También está la sentencia 1940 de la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, la cual también les digo que pues sería muy chévere que los leyeran. Está la cuarta, que son organizaciones de voluntariado. Yo sé que todos las hemos escuchado. Pueden conformar personas naturales, personas jurídicas. Ellas adquieren personería jurídica para desarrollar planes, programas, proyectos, actividades de interés general, que ejerzan personas naturales o jurídicas, que en acción de su servicio a la comunidad en virtud de la organización, pues lo hagan de carácter civil y voluntario. Así como su nombre lo indica, organizaciones de voluntariado. Yo sé que lo hemos escuchado mucho, este tipo de organizaciones se usan mucho por las entidades y les dan esa facultad de personería jurídica para que ellas se muevan más rápido, por el número siempre de personal que manejan. Son sin ánimo de lucro, ¿sí? Son sin ánimo de lucro, igual que los demás. No hay monto mínimo de patrimonio. La verdad es que las actividades de voluntariado por lo general son referentes al capital humano, el capital de esfuerzos, y estas entidades que se agrupan son las que apoyan estos proyectos o esta gestión con prácticas económicas desde sus entidades, en realidad donde ellos están produciendo los dineros en las empresas. Y en estos espacios lo que hacen es fortalecer, a veces crean sus bolsas de recursos, cuentas para un determinado proyecto, se abre una cuenta para este proyecto, para manejar todo el tema de gastos financieros, que es muy importante tener en cuenta eso, y que cada proyecto maneje sus recursos, sus gastos financieros y toda su ejecución. Y ahí, bueno, ellos se movilizan, a veces aunan solamente esfuerzos, dicen cada quien que va a aportar desde su entidad, y el protocolo de la organización de voluntariado es caminar con su carta de navegación, con los aportes de los
de las personas que están, de las personas o empresas que están vinculadas en los procesos, que tienen una misión y una visión en común, ¿sí? Bueno, aquí están estipuladas bajo la ley 720 del 2001. Vamos a la otra organización, que son las juntas de acción comunal. Yo creo que todo el mundo pertenece a una junta de acción comunal. En cada región están organizadas, en cada municipio están organizadas, les dan números, ¿sí? Por zonas, y se puede organizar a nivel de mapeo. ¿Qué es una junta de acción comunal? Ellas son una fuerza fundamental de la sociedad civil, una forma en cómo un ente se organiza, que no tiene que ser empresarial. Es decir, que personas con una voluntad extraordinaria, sin necesidad de que sean patrocinadas, pueden aunar esfuerzos civiles, voluntarios, ¿sí? Denotar una expresión social organizada, autónoma y solidaria. Son participativas, tienen mucho orden, están muy estructuradas, están amparadas, ellas presentan muchas propuestas de desarrollo para resolver problemas de desarrollo en las regiones, y siempre las vemos que están articuladas, muy articuladas, porque son auxiliares también del Estado, presentando esas propuestas de desarrollo o haciéndoles consultas en los escenarios políticos, sociales, culturales, deportivos, de recreación, hasta incluso aquí en Santa Marta. Bueno, yo estoy acá en Santa Marta, hay mesas de trabajo para el tema del turismo, para el tema de la pesca. Entonces siempre están ellos articulados dependiendo de la zona donde estén, las especialidades o especificaciones que tienen para tratar asuntos sociales que tengan que ver con su comunidad sentida, con la comunidad sentida de su entorno, que tiene que ver todo con su contexto. Bueno, aquí lo decíamos, que es una expresión social organizada, autónoma, solidaria y es de la sociedad civil. Ellos promueven desarrollo integral, sostenible y sustentable. Para, de pronto, los niveles de desarrollo, ¿sí? Son muchos, le ponen muchos apellidos también. Integrales, que es muy completo, es decir, que pueden tratar diferentes temas psicológicos, temas físicos, no temas que tienen solamente que ver con la moral, sino también con las áreas en común, ¿sí? Por eso incluyen el tema de la recreación, el tema del deporte. Por eso vemos que en algunos barrios, en algunos sectores, hay espacios comunes, o el tema de las vías, son temas que se tratan con relación a la ubicación donde está ubicada la comuna, valga la redundancia, porque ese tema tiene que ver con la comunidad que está ahí asentada. Entonces, el propósito de ellos es promover desarrollo sostenible y sustentable. Podríamos hacer un debate, un webinar solamente para hablar de desarrollo sostenible y sustentable, porque, bueno, los científicos e investigadores están divididos, ¿no? Algunos piensan que el desarrollo sostenible es lo que tiene que ver con algunos derechos políticos, económicos y culturales, que tienen que ver más con lo social, es decir, con la inclusión de los procesos de cohesión, es decir, que de esas personas con necesidades de trabajar, de educarse, entonces entran en un proceso de crecimiento. Y otros piensan que el desarrollo sustentable solamente es lo que tiene que ver con la trascendencia, con lo que tiene que ver con el cuidado de las políticas públicas para que se hagan acciones que no causen daño al medio ambiente, como lo decía el profesor Héctor. El tema ecológico es muy importante, pero en realidad el desarrollo sostenible y sustentable se parece mucho, pero las organizaciones públicas pues no tienen como las mismas claridades cuando otorgan algunos contratos que incumplen de alguna manera con esas normas ambientales, ¿sí? Porque celebran contratos que perjudican un río, o celebran un contrato que al explotar de pronto petróleo, el fracking es un factor perjudicial para la zona donde se hace.
Entonces, a veces logramos cumplir, como yo sí pienso que hay una diferencia, pero sostenible y sustentable está 100% relacionado y significa lo mismo prácticamente, pero con una proyección contundente, solo que cuando se ejecutan estos programas, planes y proyectos, ¿sí? Lo dejamos sin sustentabilidad, sin proyección en el tiempo y se toman decisiones por factores económicos a corto plazo. Estos ejercicios se supone que se hacen a base del ejercicio de la democracia participativa en la gestión del desarrollo de la comunidad, que la comunidad debe ser consultada, por eso existen unos mecanismos y unos instrumentos de control social donde se aplica estos escenarios y estos protocolos, que bueno, no es el punto ahorita ya tocar ese escenario metodológico, pero es bueno llamarlo, traerlo a colación, porque estas organizaciones trabajan en son de estos principios que no podemos olvidar, la naturaleza para la cual son creadas estas organizaciones, y que olvidarnos de estos principios y estos fines son los que nos hacen cometer tantos errores al ejecutar planes, programas y proyectos, en especial a nivel del desarrollo endógeno, que quiere decir desde los territorios. Recordemos que Colombia es un Estado social de derechos y que tiene un orden descentralizado del poder público y que se ejercen unos controles sociales y que tenemos unos mecanismos con los cuales podemos aplicar para tener mayor claridad sobre la participación democrática. Bueno, las comisiones empresariales tendientes a la constitución de empresas o proyectos rentables de la comunidad. Esto es un organismo de primer grado. Esto de organismos de primer grado, de segundo grado, ya con el profe lo hablamos, no lo vamos a explicar hoy, es un tema muy bonito. A ustedes que están en los diferentes programas académicos les va a encantar este tema de organismos de segundo grado y de tercer grado. Luego vamos a tener esa oportunidad de hablar de este espacio tan maravilloso, de fortalecimiento participativo, de aplicación del ejercicio democrático y cómo se hace eso, y cómo logramos fortalecer nuestros sectores a través de estas organizaciones de base, con este pilar que se anota aquí. Bueno, la Unidad Administrativa Especial de las Organizaciones Solidarias, UAEOS, es la que rige, es la líder del Estado para el desarrollo de las políticas públicas en torno a la economía solidaria. ¿Qué buscan ellos? Ellos buscan promover el fortalecimiento de los gremios del sector solidario para la consolidación de su identidad sectorial. Como lo venía diciendo, el tema de la representación democrática, de la participación, de las políticas públicas, del intercambio, de buenas prácticas, es intercambio de experiencia. Ahí también aplican temas de sistematización de experiencias y se aplican unas herramientas metodológicas que nos permiten consolidar toda esta información para el intercambio de las buenas prácticas. Esto no es tan chiquito como se ve, ¿sí? No es solamente una palabra, es algo muy profundo que el sector estima mucho y que incluso le ha sacado componentes e indicadores que han marcado hitos históricos en el tema de la gestión de proyectos. ¿Sí? Entonces aquí lo tenemos, aquí es donde vemos a veces, no sé si hemos visto las organizaciones de campesinos, las organizaciones, sí, están inmersas. Bueno, aquí tenemos en la ley 7743 del 2002 y la resolución 360 de junio del 21 del 2005, la cual sí les sugerimos pues leerlas, porque acá no nos da como tiempo de pronto leer ese espacio legal, que sería importantísimo hacer el ejercicio de la lectura, porque eso nos ayuda a ampliar mayormente los conocimientos y saber cómo se aplica la ley. No sé si los compañeritos quieren hacer alguna pregunta al respecto, y yo con muchísimo gusto, o el profesor que es el experto de la sesión, porque yo estoy acá en calidad de monitora académica apoyándolos, profundizando este tema con esta oportunidad que me ha dado la Universidad de Santo Tomás y el profesor Héctor de acompañarlos en este proceso.
Yo siempre los puedo acompañar como desde mi experiencia, con mis opiniones, pero igual el profesor tiene la experticia académica y de fundamento. Chicos. ¿Nadie? Sí, yo. Hola, Katy, ¿cómo estás? Hola. Mira, yo quería preguntarte, cuando tú hablabas de las corporaciones, es que a mí no me quedó muy claro esa parte cuando hacías como la relación con lo de la secretaría, perdón, con lo de la alcaldía. No sé, es decir, ellos sí, como un acompañamiento o es que es un trabajo conjunto, no me quedó muy claro eso. No sé si profesor Héctor. Pues bueno, ahí lo que hace referencia es a que quien vigila a este tipo de organizaciones, es decir, cuando yo constituyo una asociación, una fundación, una corporación, por ejemplo, en el caso, es decir, si estamos en Bogotá, nos debemos registrar en la Secretaría de Participación en Bogotá. Si estamos en cualquier departamento, normalmente ahora hay Secretaría de Participación y Democracia, y son las entidades que desde el Estado a nivel regional ejercen control y vigilancia sobre este tipo de entidades, asociaciones, corporaciones, fundaciones. A eso es que hace referencia. Lo otro es que son organizaciones, son empresas que tienen que, sus protocolos legales, tienen que registrarlos ante Cámara de Comercio, ante la DIAN, porque ellas tienen que cumplir con sus libros, con sus normas legales vigentes. El compañerito Cristian estaba mencionando hace poco algo que me pareció muy interesante, y es que muchas fundaciones confunden el tema de la constitución por su carácter privado y sus bajos niveles de vigilancia, porque estas organizaciones acá sí son un poquito menos vigiladas, pero igual sí ejerce el control la gobernación y las organizaciones y estas organizaciones tienen eso que no son los controles no son muy estrictos, pero igual cuando ejercen ejercicios que tienen que ver con actividades económicas, pues tienen que rendir cuentas. Si venden un producto, entonces ahí es donde se crean las complicaciones, porque cuando no cumplen con esa naturaleza constitutiva y se desvían de su propósito, entonces no forman otra forma de aunar esfuerzos a través de una unión temporal, ¿cierto? Para que no apliquen para que no se desvirtúe la naturaleza de esta organización, sino que se ponen a vender productos normales, ¿sí? No de donaciones, no de temas benéficos, no con el fin y propósito de cumplir con esa misión, con esa visión. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando venden un producto tienen que pagar IVA. Entonces ahí es donde entran como las complicaciones por la naturaleza en la que se constituyen y lo que están ejerciendo, ¿sí? Sí, si quieres, Katy, porfa, pasemos a otro tipo de organizaciones. Sí, sí, claro. Bueno, aquí están las organizaciones solidarias, son organizaciones de la economía solidaria, ¿sí? Son organizaciones que no benefician a terceros, sino que en realidad a los fundadores y su carácter de asociados, ¿sí? Pues aquí tenemos un resumen muy sencillo. Estamos hablando aquí de los grupos precooperativos, ¿sí? Voy a hacer un acercamiento. Los cooperativos, asociaciones mutuales, fondos de empleados. Bueno, los grupos precooperativos para poder formarse deben ser mínimo 5 asociados o fundadores, ¿sí? Las precooperativas en realidad son unas pequeñitas organizaciones embrionarias que todavía las personas que están asociadas no tienen la capacidad de formar una cooperativa, ¿sí? Entonces, ahí también, pues a nosotros nos gusta mucho el término aunar esfuerzos, porque en realidad aquí lo que se hace es unirnos para aunar estos esfuerzos.
la organización para realizar actividades permitidas a las cooperativas. Ellos realizan actividades que realizan las cooperativas, menos las que tienen que ver con crédito y finanzas, ¿no? Con la parte financiera, pues por su baja capacidad, porque si tuviera la capacidad de una cooperativa no hubieran dudado y la hubieran constituido, también por los montos para la constitución, ¿no? Bueno, estas organizaciones precooperativas pues pueden desempeñar actividades claras de producción, de explotación, de comercialización, de distribución, de prestación de servicios y todas las actividades que pueda ejercer una cooperativa. Aquí están, menos las de ahorro y las de crédito. Son organizaciones de primer grado, esto lo vamos a rescatar como más adelantico. Y estas organizaciones son de economía solidaria. Ya lo habíamos anotado, ya hablamos de las de desarrollo y estas todas son de economía solidaria. Su estructura organizacional se rige desde la dirección por una junta de asociados, comité administrativo, para este caso. Control lo ejerce un comité de vigilancia y un revisor fiscal que debe ser contador público. Y su ejecución es un director ejecutivo y un representante legal, ¿sí? En el tema de la asesoría o en el componente de la asesoría, pues es una entidad promotora jurídica y privada y tiene como base, siempre establecen el comité de educación, porque el comité de educación es importante para todas ellas, porque siempre hay que formarse en cooperativismo. Aquí lo vemos, me devuelvo aquí un poquito. Ellas tienen un plazo de 5 años para transformarse a cooperativas, ¿sí? Y deben tener las personas que se asocien y las personas que integran esas precooperativas una formación mínimo de 20 horas en cooperativismo, en el sector, para fortalecerlas. Entonces, por eso es que se menciona, mucho el tema, lo van a escuchar en casi todas, el tema del comité de educación, ¿sí? Como su naturaleza democrática, es socializar, es ser elegido, elegir, ser elegido, democratizar información, y como las normas exigen que tengan una formación mínima y eso debe ser consulto, levantar un acta, entonces siempre traen a colación el tema de los comités de educación. La vigilancia la ejerce la Superintendencia de la Economía Solidaria. Aquí la tenemos. Aquí también tenemos el soporte donde les anotamos pues los decretos. El decreto sí, 1333 del 89, el 4588 del 2006 y la ley 454 del 98, la cual igual les sugerimos pues leerlas para que haya mayor dominio de los temas. Tenemos otra organización acá, que son las cooperativas. Yo creo que todos conocemos por lo menos una cooperativa en nuestro sector, en nuestra vida diaria. Nosotros son fáciles de reconocer porque el nombre en el encabezado siempre escriben cooperativa de esto, cooperativa de ahorro y crédito, Cofiscalía. Allá en Bogotá utilizan varias cooperativas para los funcionarios públicos, donde hacen créditos y libranza, donde se hacen créditos educativos, de libre inversión. Bueno, ellos tienen varias formas para su naturaleza constitutiva, pero para constituirla se necesitan mínimo 20 asociados. Sus asociados son variables e ilimitados y no sus estatutos, porque se rigen también por estatutos. Escriben pues cómo son las reglas por las que se van a regir las cooperativas. Ellas son creadas para producir bienes y servicios a fin de satisfacer necesidades de los asociados y la comunidad en general. Eso lo determinan los estatutos porque por su carácter, su patrimonio es variable e ilimitado, ¿sí? Es una organización de primer grado. También la supervisa la Superintendencia de Economía Solidaria, ¿sí? Aquí está. Y el ministerio y la superintendencia dependen de la actividad económica que ejerzan, pues ellas se pueden constituir para diferentes temas, ¿no? Para temas de bienes, por temas de servicios,
Entonces, por eso depende lo que ellos vayan a hacer, lo que ellas vayan cuál sea su objeto social. Es muy importante aclarar a qué se van a dedicar en su objeto social, y cuando se van a constituir, que hayan claridades en sus estatutos. Ellas son integrales, multiactivas y especializadas. Aquí lo tenemos. Su estructura funciona también a través de asamblea, de consejo de administración. El control lo ejerce una junta de vigilancia, un revisor fiscal obligatorio para los que manejen recursos de más de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sí, aquí está anotado. Su ejecución lo ejerce un gerente. Hay un equipo humano, que son un grupo de funcionarios, que son gerente, tesorero, contador, auxiliares y otros funcionarios, ¿sí? No siempre, a veces las organizaciones pequeñas, cuando tienen que llamar a un revisor fiscal, entonces lo que hacen es que ejerce las veces de contador de la entidad. Pero en las corporaciones ese tema es como más complicado, y el revisor fiscal no siempre es este mismo contador, y el tesorero es otra persona, aunque maneje temas de contabilidad, como auxiliar de contabilidad, pero maneja los recursos, ¿sí? Las asesorías, miren, nuevamente tenemos, ¿verdad?, el comité educativo. Vamos a revisar cuántas horas nos exige la ley que debemos formarnos en cooperativismo. Entonces nos dice que 20 horas de educación cooperativa. Sin embargo, formación permanente. Creo que es como de las únicas que dice que la formación debe ser permanente, que no pueden desfallecer, que siempre tiene que ser una constante. ¿Sí? ¿Quién ejerce la? Ahora, bueno, ellos deben presentar, deben tener un comité económico, ¿sí? Aquí está. Y ellos deben presentar un plan anual de educación cooperativa social. Por eso este tema aquí es muy importante, porque esto está muy relacionado con el tema de la educación permanente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Las cooperativas son muy vigiladas, a diferencia, como ya lo decía, de las fundaciones, las asociaciones, incluso de las corporaciones. Son más autónomas, más privadas, sus estatutos los rigen prácticamente todo, la gobernación pues tiene mucho trabajo, y las entidades correspondientes están apoyándolas, siempre ejecutando proyectos con ellas, porque pues manejan las comunidades, donde están las comunidades integradas, donde están las comunidades agrupadas por necesidades, por falencias, son problemas de desarrollo. Pero en el tema de las cooperativas pues son más vigiladas, ¿sí? Primero, por el nivel de monto de los recursos. Miren los recursos con los que tienen que constituirse, que eso genera complicaciones. El dinero siempre trae algunos problemas, ¿no? Resuelve muchas cosas, pero también trae más vigilancia. Entre más dinero manejas, entre más personas manejas, pues va a haber mayor vigilancia. Las cooperativas, por lo general, cuando las constituyen, es para apoyar un gremio, y esto lo empiezan a hacer campañas de promoción para vincularlos, y ellos así, por nómina, por libranza, hacen sus aportes que se los descuentan por la derecha. Entonces, estos temas son muy delicados, porque son temas económicos que tienen que ver con dinero. Lo otro que puedo decirles de las cooperativas es que, bueno, las cooperativas tienen sus equipos de trabajo, de recursos humanos, les pueden pagar, a todas les pueden pagar, a todas se les pueden hacer contratos. Y su ley, la que la rige, es la ley 79 del 88 y la ley 454 del 98. También se las recomendamos, que es esta misma ley, la ley de 454, es la que refuerza el tema del cooperativismo del sector. Pues hay otros decretos que también son importantes. Las asociaciones mutuales, su conformación para los fundadores es de 25, pero igual en el ejercicio es variable e ilimitado. Son personerías jurídicas de derecho privado, son organizaciones de primer grado, tienen un estatuto social, ¿sí?
su patrimonio es variable e ilimitado, es una organización solidaria de la economía solidaria, nuevamente lo resaltamos, yo esto lo copié varias veces, están inspiradas en la sociedad con el objeto de brindar ayuda recíproca frente a riesgos eventuales, satisfacen necesidades mediante la prestación de servicios de seguridad social, que puede ser a través de prestación de servicios de salud, de previsión, de educación y de recreación. Su estructura organizacional es asamblea general y junta directiva, o sea, aquí está anotado, ¿sí? El control lo ejerce la Junta de Control Social y un revisor fiscal. No hay anotaciones al respecto, no encontré anotaciones al respecto sobre salarios mínimos ni nada para el tema concreto pues, del revisor fiscal. Lo ejecuta un representante legal, tesorero, contador y los funcionarios necesarios y pertinentes para la ejecución y cumplimiento del objeto social de la naturaleza por la cual fue constituida la asociación mutual. La asesoría, pues los comités se conforman dependiendo del objeto social, ¿sí? De la función que vaya a ejercer la entidad para cumplirlo, en su misión y la contribución a su visión y a los problemas de desarrollo. Ahora, en este caso, pues pueden haber comisiones de trabajo, ¿sí? Deben haberlas, hospitalaria, salud, seguro, educación, ahorro y crédito. Bueno, hay algo que les iba a comentar sobre el tema del ahorro y crédito, que aunque se recauden recursos, pues las entidades de ahorro y crédito en este sector no están precisamente obligadas, ¿sí?, a amortizar esos recursos, en el sentido de que a pagar intereses, ¿no?, por los recursos que están ahí, porque igual hay unos compromisos. Eso depende también de los estatutos y de los reglamentos y de su naturaleza privada, de lo que lleguen a acuerdo en las asambleas. ¿Sí? Superintendencia de Economía Solidaria, Supersolidaria, pues es la que ejerce los controles, el tema legal, decreto 1481 del 89 y la ley 454 del 98. Tenemos por último los fondos de empleados. Tenemos por último los fondos de empleados. 10 asociados fundadores, es lo mínimo. Todas estas observaciones de esta columna, igual que la de la anterior, esta columna que está aquí es para el tema de los asociados mínimos para poder conformar esta organización. Bueno, los fondos de empleados, pues como su palabra lo indica, son grupos de trabajadores de una misma empresa o filiales. Es una organización de primer grado, ¿sí? Su estructura es asamblea general, junta directiva, su control lo ejerce un comité de control social y un revisor fiscal. Pues no encontré, como les digo, notas para el tema del monto, o sea, del revisor fiscal, si debe haberlo por salarios mínimos. La exigencia, lo ejecuta un gerente, un tesorero, un contador y otros, es decir, un equipo interdisciplinario que ayude a cumplir el objeto misional o la naturaleza del objeto social por la cual fue constituida. La asesoría, miren, nuevamente encontramos el comité de educación para el tema de los recursos económicos, pues un comité de crédito y especiales, quiere decir específicos, quiere decir especializados, ¿sí? Dependiendo por lo cual fue constituida. Y por último relacionamos el tema de la educación en cooperativismo. Aquí dicen 20 horas de exigencia. Pues miren cómo esto, por eso es que mencionan tanto el tema de los comités de educación. El sector está muy comprometido con la formación y debe hacerlo. Hay algo que de pronto se me escapa, que es que estos comités de educación, que esta formación, ¿sí?, las organizaciones auxiliares que están, las de desarrollo, como asociaciones, fundaciones, ellas están al servicio de educación, ¿sí? Es decir, que muchas de estas entidades pueden ser conformadas para apoyar al Estado en temas de formación, aunque muchas no lo hagan, ¿sí? Superintendencia de Economía Solidaria, Supersolidaria, pues es la que
ejerce los controles, el tema legal, decreto 1481 del 89 y la ley 454 del 98. Hay otra, antes de que se me olvide, que las cooperativas, ¿sí?, ejercen control sobre otras entidades, ¿sí? No sé si de pronto el profesor... Frente al tema de educación, a lo que hace referencia, pues todo los comités que conforman o que están dentro de cada una de esas organizaciones, es precisamente porque el tema de la solidaridad, de la formación alrededor de la economía solidaria, pues es fundamental para todas estas organizaciones. Y pues lo que le interesa a estas organizaciones es que todos sus asociados, en la medida en que estén bien formados alrededor de la economía solidaria, ¿qué es? Valores, principios, fundamentos de la economía solidaria, pues la organización va a ser exitosa. De lo contrario, pues si se desvían esos valores, esos principios, esos fundamentos, pues ya empezamos a fallar como organización desde la economía solidaria. Así es. Y me gustaría mucho si tienen preguntas que hacer, que de pronto desde mi experiencia o desde la experticia del profesor Héctor le podamos resolver a todos, porque estamos aquí como para eso, resolver algunas dudas. No es corriente que se confronte la información así, pero nos pareció que era importante rescatar esta comparación para determinar cuáles son las cualidades, esas características que unen al sector con base a sus principios y pues esas diferencias también, porque a veces no son claras y de pronto las personas por la falta de claridad sobre el frente de una fundación, una asociación o una fundación, o cómo podemos asesorar y guiar a las personas para que ellas puedan constituir una organización que realmente necesiten y tenga la incidencia pertinente o lo que se requiera para que ellas en realidad se desarrollen, porque lo que queremos es que las personas se desarrollen, que tengan un desarrollo integral en su comunidad, que haya un proceso de cohesión social o de inclusión o de igualdad y que pues los derechos humanos están aquí muy enmarcados porque, por ejemplo, el derecho a la participación, que es un derecho fundamental, hasta el 2015 se reglamentó. Y hay otro muy importante que no se entiende mucho en el sector, que voy a aprovechar este espacio, que es el tema del derecho de la igualdad. No es que todos seamos iguales como personas, que yo me parezca a otra persona, que esa otra persona sea igual a mí en sistema óseo, porque siempre se confunde, no es eso. Es que desde nuestras particularidades, el Estado tiene la condición de poder, en su Estado de Derechos, de velar por nuestras garantías de seguridad y de ser incluso defendidos o señalados bajo unos principios éticos. Estos derechos fundamentales se respeten porque todos tenemos derecho a la vida, a la educación, a la calidad, a una vida digna. ¿Sí? Y esta igualdad no quiere decir que todos somos iguales personas, de hecho somos muy diferentes. Hay unas latinas, hay unas blancas, hay unas negras, hay unas morenas, hay diferentes ideologías, tenemos una riqueza cultural, histórica y lingüística impresionante. Nuestros pueblos étnicos tienen una riqueza maravillosa, sino que frente al Estado tenemos unos derechos como personas, como seres humanos, como seres sintientes, como seres vivos, ¿sí? Que debemos ser tratados en igualdad de condiciones, ¿sí? Entonces yo quiero hacer esa anotación porque me parece muy importante que tengamos ese derecho a la igualdad basado en nuestra propia cosmovisión del mundo, que debe ser respetada, por eso los mecanismos y muchos sistemas de control social que se aplican, y es un derecho muy hermoso, el cual todos debemos tomar, controlar, ejercer.
Chicos, no sé si de pronto tienen alguna otra pregunta que podamos resolverles. Con muchísimo gusto. Yo también les voy a pasar un enlace de la clase sincrónica de hoy. Les voy a pasar el enlace por el chat. Y le pediría el favor también a Katy para que comparta ahí su correo electrónico de tal forma que pues igual todos lo conozcamos y pues quien quiera de pronto entrar en contacto con ella para algún tema en específico, actividades, apoyo, pues bienvenidos, porque pues nosotros precisamente estamos para eso. Entonces, pues bueno, si no es más, les agradecemos muchísimo su participación, su puntualidad, el estar ahí al pendiente y pues bueno, que ojalá todos los contadores, administradores de empresas, sociólogos, estudiantes de negocios internacionales se comprometan con la economía solidaria, porque definitivamente es un campo de acción grandísimo donde podemos entrar a aportarle, donde podemos entrar a desarrollarnos profesionalmente y que ojalá entre todos pongamos el sector allá en la política pública donde requiere que se generen las condiciones necesarias para su desarrollo. Entonces le pido el favor a Wendy que por favor me colabore con la encuesta. Muchísimas gracias nuevamente. Si no hay más comentarios, pues los dejamos. A Katy también agradecerle por su participación, por su entrega, su apoyo, y pues seguimos entonces en contacto y pues para la próxima estaremos trabajando ya sobre el proyecto educativo socioempresarial, sobre algunas herramientas de planeación, de control, al interior de estas empresas de economía solidaria. Entonces, muchísimas gracias, muy amables y estamos conversando. Profesor, muchísimas gracias a usted por la invitación. Vale, profe, muchas gracias. Gracias, profe, muchas gracias, Katy. Gracias. A ustedes.